Mi madre se casó con un hombre que alquiló mi habitación porque se sentía inseguro cuando iba a casa, pero ahora me llama implorando ayuda porque pueden terminar en la cárcel. Tengo 25 años y no me llevo bien con mi padrastro Rick, de 52 años, y nunca lo he hecho. Se casó con mi mamá, de 47 años, cuando yo tenía 15 años. Después de salir juntos solo un par de meses, y han pasado 10 años. Pero creo que aún lo odio más que a nadie en este planeta. Mis padres se divorciaron unos años después de que yo naciera, tal vez cuando tenía 4 o 5 años. Inicialmente, mi mamá tenía la custodia completa, mientras que mi papá tenía solo derechos de visita y venía a verme los fines de semana. Modificaron ese acuerdo cuando yo tenía alrededor de 7 años. Y mi papá tuvo custodia parcial después de eso. Pasaba la mitad del mes con mi papá y la otra mitad con mi mamá. Mi papá es arquitecto y mi mamá fue secretaria la mayor parte de su vida. Así que tuve una relación muy cercana con mi madre mientras crecía. Cuando tenía unos 16 años, a mi papá le ofrecieron una gran oportunidad en una firma, pero significaba que tendría que mudarse a otro estado y no podría verme con frecuencia. Para entonces, mi mamá ya se había casado con Rick, quien era horrible. Así que estaba teniendo problemas cada vez que vivía con mi mamá. Y me desahogaba constantemente con mi papá sobre Rick. Él conocía la situación en la casa de mi madre y me preguntó si estaría dispuesto a mudarme con él. Pero dije que no porque no quería abandonar a mi madre. Mi papá estuvo a punto de rechazar la oferta después de eso, pero lo convencí de que la tomara porque era una gran oportunidad para él. Y no quería que se perdiera nada por mí. Así que mi papá se fue, y hablábamos por videollamadas y nos veíamos en vacaciones, pero aún lo extrañaba. Seguir viviendo con Rick me hizo miserable porque era un completo abusador. Y se aseguraba de humillarme cada vez que me veía en la casa. No había sido así mientras salía con mi madre, aunque era incómodo conmigo en ese entonces. Después de casarse, se convirtió en una persona completamente diferente, probablemente porque quería que yo saliera de sus vidas. Y estaba tratando de hacerlo lo más difícil posible para que me quedara con ellos. Pero no iba a abandonar a mi madre, así que solo bajé la cabeza y traté de ignorarlo. Incluso peleando con él cuando pensé que no podía ignorarlo. No solo era horrible conmigo, también era cruel con mi mamá, tratándola como si no fuera nada. Y mi mamá dejaba que él la pisoteara. Intenté convencerla varias veces de que lo dejara, pero ella insistía en que era un buen hombre y que no debería juzgarlo por lo que veía, porque había mucho que yo no sabía de él. No me lo creí, y creía que era tan horrible como pensaba. También sentía celos de mi papá, evidente porque no permitía que mi madre conservara nada de su relación anterior con él. Le dijo que quemara todo, pero ella guardó todo en el ático. Era extremadamente inseguro. Y era evidente cada vez que mi papá venía de visita para las vacaciones o mi cumpleaños. Mi papá me traía regalos costosos, que yo exhibía por toda la casa solo para herir a Rick y hacerlo sentir más inseguro. Nunca pensé que él usaría eso en mi contra algún día, para ser honesto. Pasé un par de años en casa con él e hice lo mejor posible para aguantar a Rick por el bien de mi mamá. Finalmente, llegó el momento de mudarme para la universidad, lo cual esperaba con ansias, porque entonces solo tendría que volver a casa en vacaciones. Y no tendría que ver a Rick por la casa todo el tiempo. Estaba mayormente aliviado, pero también un poco asustado por lo que mi mamá tendría que pasar. No pude renunciar a la universidad, aunque sabía que tenía que irme. Decidí volver a casa cada 2 fines de semana para asegurarme de que mi mamá estuviera bien. Pero no le conté sobre este plan porque quería que fuera una sorpresa. El día que me fui a la universidad, mi mamá estaba muy emocional y tuvimos una despedida llorosa. Mientras que Rick no podía dejar de sonreír e incluso me entregó algo de dinero como regalo. No podía ser más obvio que estaba realmente feliz de verme fuera de su vida. Mi papá era quien pagaba por mi educación universitaria, así que no estaba demasiado preocupado y me fui sin preocupaciones. Visitaba casa periódicamente los fines de semana alternos, para verificar cómo estaba mi mamá durante los primeros meses, como había planeado. Después de un tiempo, mi mamá me dijo que no visitara a menos que fueran las vacaciones, porque mis visitas frecuentes realmente sacaban de quicio a Rick. Luego me dijo algo increíblemente doloroso de escuchar en ese momento, y todavía duele ahora. Rick principalmente estaba de mal humor cuando yo estaba cerca, y eso significaba que también era cruel con ella. Cuando yo no estaba, él parecía perfectamente agradable y razonable. Ahora ella quería que redujera mis visitas, porque pensaba que yo era el problema y hacía parecer que estarían mejor sin mí. Me sentí mal y estuve realmente deprimido durante un tiempo después de eso. Pero decidí que no iba a volver a casa hasta Navidad, como mínimo. Incluso pasé mi descanso de Acción de Gracias fuera de casa, en un hotel, porque era un descanso más corto. Se lo conté a mi papá, y él estaba realmente enojado, pero le dije que no hablara con mi mamá al respecto porque si yo era un problema para ella, entonces simplemente me iría y estaba bien con eso. Seguí en contacto con mi mamá, pero nuestras conversaciones ya no eran las mismas. Y después de un tiempo simplemente se detuvieron de repente.
Así que cuando finalmente regresé a casa para Navidad, no estaba muy emocionado de ver a mi mamá. Pensé que estaría contenta de verme de vuelta en casa, pero cuando llegué, ella parecía alarmada. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo, salió por la puerta un tipo que no reconocía. Agradeció a mi mamá por el almuerzo y se fue. Estaba realmente confundido, y luego mi mamá me explicó que era un inquilino, porque Rick había alquilado el primer piso. Vivíamos en una casa de 2 pisos, y el primer piso siempre había sido mío. Así que sabía que eso significaba que Rick había dado mi habitación en alquiler. Ella me dejó entrar y me dijo que podía explicarlo todo, pero que necesitaba ser paciente. Estaba molesto, y empecé a sentirme aún peor cuando entré en la sala de estar y vi a Rick bebiendo en el sofá. Puso cara cuando me vio. Perdí la calma y lo enfrenté sobre la habitación de manera bastante indiferente. Él me informó que como ya no vivía aquí y era adulto, no pensaba que fuera necesario mantener la habitación vacía para mí, y la había puesto en uso alquilándola para ganar algo de dinero extra. Lo llamé idiota y luego le pregunté si había considerado siquiera dónde iba a quedarme cuando volviera a casa. Él me sonrió, lo que me enojó aún más, y me dijo que como mi papá era tan rico, estaba seguro de que haría algunos arreglos para mí y no me dejaría vivir en la calle, así que no había razón para que me preocupara tanto por nada. No pude darle una respuesta a él. Estaba tan enojado que me di la vuelta hacia mi madre y le pregunté si estaba bien con eso. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza y guardó silencio, y eso fue prácticamente la gota que colmó el vaso para mí. Estaba a punto de pelear con Rick y exigirle que me devolviera mi habitación, pero al final del día, no pensé que valía la pena hacerlo y no quería desperdiciar mi aliento, así que simplemente tomé mis cosas y salí de la casa. Esperaba que mi madre saliera tras de mí, pero ni siquiera hizo eso, y pude escucharlos discutir dentro de la casa mientras esperaba un taxi. No pude entender exactamente lo que decían, pero mi mamá sonaba enojada, lo cual fue un alivio porque al menos estaba diciendo algo. Pero después de ese incidente, decidí firmemente que nunca más volvería allí. Había intentado durante años estar allí para mi mamá, y si ella no podía valorarlo, entonces era su pérdida. Ese día fue la última vez que vi a mi madre o a Rick, y una vez que subí al taxi, nunca más miré hacia atrás porque simplemente había terminado con mi madre. Después de eso, hablé con mi papá sobre lo sucedido, y él me dijo que a partir de entonces, podía visitarlos siempre que necesitara volver a casa, y eso es lo que solía hacer cada vacación. Volaba a verlo, y una vez que me gradué, me mudé con él. Él me consiguió mi primera pasantía y eventualmente mi primer trabajo. Todavía vivo con él, y él es prácticamente toda la familia que tengo ahora. Dejé de hablar con mis abuelos al mismo tiempo que con mi madre, y fue fácil porque nunca fuimos realmente cercanos. Los padres de mi papá habían fallecido cuando yo era muy pequeño, así que nunca realmente los conocí. Y ahora, mi papá es todo lo que tengo para mi familia, y él puede decir lo mismo de mí también. No estamos tristes por eso, es simplemente lo que es, y lo hemos aceptado. Para ser honesto, estamos bastante contentos viviendo juntos porque él es mi mejor amigo. Y honestamente no podría haber pedido un padre mejor. Las cosas habían estado yendo muy bien hasta la semana pasada, cuando mi madre finalmente se comunicó conmigo después de casi 7 años sin contacto. Me contactó a través de Facebook, y me dijo que necesitaba hablar conmigo porque era una emergencia y realmente necesitaba mi ayuda. Me pidió que la visitara lo antes posible porque no era algo que pudiera discutir en Internet. Así que le respondí y le dije que ni siquiera vivía en la misma ciudad que ellos ya, y que no era posible para mí visitarla. Entonces ella me dijo que estaría bien si solo la llamara y me dio su número. Pero le dije que no estaba interesado en lo que tenía que decir y dejé las cosas así. Ella no dejó de intentarlo y siguió enviándome mensajes de texto durante los siguientes días, pero aún así no respondí. Finalmente, me envió un mensaje de texto diciéndome qué había pasado y por qué necesitaba mi ayuda. Aparentemente, ella y Rick habían tomado un préstamo personal enorme, de unos $80,000, de la jefa de Rick y le habían dicho que lo necesitaban para pagar mi matrícula. Ahora que han pasado tantos años, finalmente el jefe de Rick les estaba pidiendo que devolvieran el dinero, pero era una suma enorme y no podían simplemente dárselo. Así que ahora necesitaban que yo fingiera estar enfermo o algo así, para que su jefe simpatizara con ellos y no los demandara, ya que habían firmado documentos y todo para el préstamo y habían prometido devolverlo con intereses. Era un plan insensato y yo no quería tener nada que ver con eso. Incluso si hubiera estado en buenos términos con mi madre y Rick, no habría aceptado esto. Y eso es exactamente lo que les dije. Ella no respondió durante un par de días, pero luego hace unos días me volvió a enviar un mensaje, diciéndome que estaba en mi ciudad y que necesitaba verme. Me sorprendió que estuviera llegando a tales extremos. Pero supongo que tenía sentido porque estaba en serios problemas y contaba conmigo para sacarla de ellos. Le dije que no iba a ir a verla porque realmente no quería tener nada que ver con esto. Todo sonaba muy oscuro y peligroso, y si realmente quería salir de problemas,
Entonces debería estar de acuerdo en devolver la cantidad en cuotas eventualmente, y esperar que el jefe de Rick estuviera de acuerdo con eso. Pero ella me respondió y dijo que aunque yo no quisiera ayudarla con el plan, estaba bien con eso, pero solo quería verme una última vez, ya que había venido hasta aquí y no podía irse sin al menos encontrarse conmigo una vez. Era consciente de que estaba mintiendo, pero aún así accedí a encontrarme con ella para almorzar porque quería verla y la extrañaba mucho. Ayer, finalmente nos encontramos, y fueron unos minutos bastante emocionales al principio. Pero ella arruinó todo al mencionar el préstamo y su plan media hora después. Y yo estaba tan exasperado que ni siquiera lo consideré y simplemente me fui sin decir una palabra. Ella seguía llamando mi nombre, pero caminé rápidamente hacia mi auto. Me subí y conduje de vuelta a casa lo más rápido que pude. Lamenté incluso haberlo intentado. Y en cierto modo fue mi culpa haberla visto a pesar de saber que estaba mintiendo, así que eso es culpa mía. Pero no creo que tenga nada más de que arrepentirme, y mi papá piensa lo mismo. Mi madre, sin embargo, no comparte la misma opinión que nosotros. Me envió un largo mensaje de vídeo ayer muy tarde en la noche, y era bastante evidente que estaba borracha y llorando. Dijo que esperaba que la ayudara porque yo había sido su escudo durante toda mi infancia, y sabía que había cometido errores en el pasado, pero estaba realmente decepcionada de que yo estuviera vengándome, en lugar de comportarme como una persona mejor, especialmente cuando había tanto en juego. Estaba extremadamente emocional y era difícil entender lo que decía porque lloraba mucho, y el alcohol le hacía hablar de manera confusa. Pero pude darme cuenta de que estaba muy molesta conmigo. Seguía diciendo que siempre había creído que podía contar conmigo, pero que yo le había demostrado lo contrario. Y estaba muy decepcionada. Al final del vídeo, prácticamente se había deshecho en lágrimas. Y me sentí disgustado conmigo mismo cuando terminé de verlo. A pesar de todo lo que ha pasado, sigo queriendo a mi madre y no soporto verla así. Tampoco puedo imaginar que vaya a la cárcel, que es exactamente a dónde podría terminar si no devuelve ese dinero o si yo no le compro más tiempo. Se perdió un poco después de casarse con Rick, pero antes de eso siempre fue una madre amorosa y cuidadosa. Y esta es mi única oportunidad de retribuirle todo lo que hizo por mí. Pero al mismo tiempo, sé que no debería ponerme en riesgo involucrándome en esta situación. Para empezar, mi madre ni siquiera me ha dicho para qué tomaron ese préstamo personal, y no creo que pueda involucrarme sin conocer todos los hechos. Además de eso, este plan ni siquiera es infalible y podría salirles completamente mal si no lo piensan detenidamente. Su jefe no es exactamente tonto, podría darse cuenta fácilmente y descubrir su estratagema, lo cual sería muy peligroso para ellos. Realmente quiero ayudar a mi madre, pero no creo que deba hacerlo a costa de mi propia reputación. No sé si eso me convierte en una persona egoísta o no, sé que suena así, y mi sentido común me dice que no me involucre, pero simplemente no lo sé. No quiero que mi madre vaya a la cárcel, pero tampoco quiero poner en riesgo mi propia integridad. Actualización 1. Primero, tomé la decisión muy difícil de bloquear a mi madre, así que ya no puede contactarme. Fue duro, pero necesitaba hacerlo, y ahora que está hecho, me siento algo aliviado. Hablé con mi papá sobre el vídeo y todo lo sucedido, y él me dijo que fue genial, que no cayera en su manipulación emocional. Ella sabía que la valoraba más que cualquier otra cosa en el mundo y pensaría en ayudarla sin dudarlo. Muchos de ustedes en los comentarios dijeron que tengo grandes problemas con mi madre, y supongo que eso es cierto, por más que me cueste admitirlo. Reddit no puede resolver eso, pero la terapia sí puede. Así que ahora estoy buscando terapeutas porque creo que es lo más saludable para mí. Nunca lo había considerado antes, pero ya era hora. También investigué un poco y descubrí quién es el jefe de Rick, y todo lo que puedo decir es que estoy muy contento de no haber aceptado ayudar a mi madre, porque eso habría perturbado completamente mi conciencia. No fue difícil descubrirlo, solo tuve que investigar un poco en las redes sociales de Rick. Tenía muchas fotos con sus compañeros de trabajo, y el hombre mayor, que estaba claramente a cargo, se distinguía por su forma de vestir y por la impresión que daba. Así que fui a su cuenta, y ahí fue donde me di cuenta de por qué Rick y mi madre pensaron que, fingir estar enfermo, haría que su jefe retrocediera al menos por un tiempo. Resulta que su jefe había perdido a su hija por cáncer hace apenas unos años. Si no me equivoco, Rick y mi madre probablemente planeaban hacerme fingir estar enfermo, para que su jefe fuera más comprensivo con ellos. No solo era un plan muy estúpido, sino también extremadamente insensible y cruel de su parte, ya que usar algo así contra alguien que habría estado dispuesto a ayudarlos es muy bajo. Después de descubrir eso, bloquear a mi madre fue bastante fácil. No sé de quién fue la idea, pero quienquiera que la haya tenido es una persona repugnante, y quienquiera que haya estado de acuerdo con eso es aún peor. Realmente estoy contento de no haber caído en ninguna de las manipulaciones de mi madre, porque estoy comenzando a darme cuenta de lo manipuladora y astuta que puede ser como ser humano. Nunca necesité protegerla, yo era el que necesitaba protección, y ella fracasó miserablemente en ese trabajo.
Así que puedo decir que no me siento culpable en absoluto, especialmente después de darme cuenta de lo que planeaban hacer, y por qué estaban tan empeñados en usarme para lograr ese objetivo despreciable. Se merecen cualquier castigo que les llegue. Actualización 2. Hace 2 días, como mi madre no pudo contactarme, decidió comunicarse con mi papá en su lugar. Fue una sorpresa, ya que ellos no han hablado en mucho tiempo. Él me dijo que ella le dijo prácticamente las mismas cosas que me dijo a mí, y estaba tratando de hacer que él simpatizara con ella, y me convenciera de jugar el papel que me pidió. Pero él le dijo claramente que yo no estaba interesado y que siendo un adulto, ella no podía obligarme a hacer algo en lo que no estaba interesado. Ella también trató de gritarle y decirle que estaba siendo injusto y que ella tenía mucho en juego aquí, así que él necesitaba darse cuenta de lo desesperada que estaba, como si esto fuera de alguna manera culpa nuestra. Pero mi papá fue muy firme y no cedió. De hecho, incluso le dijo que si ella nos molestaba de nuevo, él tomaría cartas en el asunto y se aseguraría de que el jefe de su esposo supiera exactamente lo que estaba intentando hacer a sus espaldas para evitar pagar el dinero. Pero ni siquiera eso pareció afectarla, y le dijo que adelante y viera si le importaba. Probablemente porque sabía que no íbamos a rebajarnos a ese nivel. Sin embargo, le pidió que me transmitiera un mensaje, lo cual él hizo. Ella le dijo a mi papá que quería que yo supiera que no habían pedido prestado ese dinero para hacer algo oscuro o frívolo, sino que estaban a punto de iniciar un negocio propio, y ella estaba tratando de volver al trabajo después de mucho tiempo. Sin embargo, desafortunadamente, fueron estafados con sus ahorros y no pudieron invertir, por lo que ahora estaban en tanto aprieto. No querían involucrar a los bancos porque no serían tan comprensivos como el jefe de Rick había sido, y no podían decirle la verdadera razón por la cual necesitaban el dinero, porque eso sería un conflicto de intereses. Así que tuvieron que mentir al respecto, y ahora cavaron una tumba de la cual no podían salir sin mi ayuda. Ella estaba realmente desesperada, pero dejé en claro que me importaba muy poco. Ellos no habían hecho más que ser crueles conmigo toda su vida, y ahora no iba a ser estúpido e involucrarme en algo así solo para rescatarlos. No me gustaban ni los respetaba, y ciertamente no les debía nada como ella había estado tratando de hacerme creer. Hasta ahora, estaba fuera. Ella ya no era mi familia, y necesitaba dejar de pensar que podía contar conmigo. No podía, y ciertamente no debería ser ilusoria. Actualización 3. Finalmente, recibí noticias de mi madre después de casi 3 meses en los que estuvo completamente ausente, y supe que va a intentar pagar el préstamo y que ya no necesita mi ayuda. No fue amable al respecto, obviamente. Fue bastante grosera y realmente dijo gracias por nada en el mensaje que me envió. Usó un número diferente, ya que bloqueé su número anterior, pero supongo que esto era lo suficientemente importante, como para que realmente consiguiera un nuevo número. Fue lo de siempre, me dijo que estaba decepcionada de mí y que nunca quería volver a verme. Lo cual está bien porque ¿por qué querría verme después de lo que sea que haya sucedido? También dijo que ella y Rick habían vendido la casa ahora, y estaban viviendo en un apartamento más pequeño. Y dio a entender que era culpa mía, lo cual ni siquiera entiendo cómo funciona, pero supongo que ella siempre puede encontrar una manera de culparme por todo lo que va mal en su vida. A estas alturas, ni siquiera debería sorprenderme. La conclusión es que finalmente he terminado y que no tenemos que hablarnos más. Ella me odia, yo la odio, fin de la discusión. Incluso de solo escribir esto me hierve la sangre de pensar que mi propia madre me hable así. Son sus propios errores, que enfrente las consecuencias. Actualización 4. Han pasado 10 días desde que publiqué la última actualización, en la cual estaba muy enojado con mi madre. Porque a pesar de lo que su esposo me hizo, y también ella, aún podía encontrar formas de hacerme el culpable de sus errores. Así que hice algo muy mezquino, y no sé si lo aprobarán o no, pero era algo que necesitaba hacer. ¿Nunca les ha pasado que sienten que alguien ha sido injusto con ustedes, y que necesitan vengarse de alguna forma? Bueno, eso es lo que sentía en ese momento. Así que me contacté con el jefe de Rick y le conté todo. Lo hice por redes sociales, presentándome como el hijastro de Rick. Ahí le conté que ese dinero no había sido para mí, y que mi universidad la pagó mi padre. Él también me contó que tenía sospechas de eso, porque nunca me había conocido en el pasado ni nada. Luego le conté también sobre el plan de decir que estaba enfermo, y eso lo enfureció mucho. Lo cual es entendible con su historia de vida. Pasaron unos días desde que contacté al jefe de Rick, y mi padre volvió a recibir una llamada de mi madre. Mi padre aún no la tiene bloqueada, pero después de esto seguro lo haga. Lo hizo para gritarle, y decirle todo lo que pensaba de mí. No voy a repetirlas aquí, pero nunca podría imaginar las cosas que salieron de su boca. Hablamos de una madre refiriéndose a su hijo. Pero al mismo tiempo, cada cosa que hace me hace creer todavía más que se lo merecía. Me dejó de lado por un hombre, que incluso me trató mal a mí y a ella, así que no me siento mal por todo esto. Sé que algunos dirán que soy el malo por todo esto, pero supongo que serán mejores personas que yo.